Bien, en este caso tenemos un circuito RC compuesto de 4 elementos y más que nada una configuración mixta. Por tanto, recordar que las impedancias eh, se trabajan igual que las resistencias para la resolución de su impedancia total. En este caso, eh, tenemos un circuito mixto de esta manera, donde hay un paralelo y finalmente una serie entre ese paralelo y este elemento que está aquí. Entonces las reglas, como les decía, son las mismas. Circuito serie de impedancias es la impedancia 1 más la impedancia 2 más la impedancia 3 y así al infinito y más allá. Y luego lo que es impedancia en paralelo podemos utilizar, y yo creo que es la que más vamos a usar, es la regla del divisor de tensión. Tenemos una impedancia por otra impedancia, luego la misma impedancia más la otra impedancia. Entonces, para ese circuito que sale ahí, para poder resolver y llegar al objetivo, que en este caso va a ser encontrar la corriente total del circuito, primero tenemos que traspasar estos elementos a su correspondiente valor fasorial. Si nos damos cuenta aquí en estos dos elementos, tenemos una resistencia y un condensador que perfectamente se pueden sumar de manera inmediata para formar una sola impedancia. R1, por tanto, sabemos que vale 10 más 0 valor imaginario, y C2, su valor va a depender de 2πf por C. Entonces realmente es 2pi por 50 por 47 por 10 a la menos 6. Entonces su valor óhmico va a ser 1 partido en 2 pi por 50 por 47 por 10 a la menos 6. Tiene un valor de 67.73 67,73 ohm como reactancia. Por tanto, la suma de estos dos complejos, que realmente este se puede interpretar como 0 menos J 67,73, lo sumo con el otro complejo, vale decir R1 10 más J0, los estoy sumando, 0 menos J 67,73, dando como resultado un solo complejo cuyo valor es 10 menos J 67,73. Ese vendría siendo el valor de esta primera impedancia, que es la suma de estas dos. Y luego acá tenemos elementos sencillos, un condensador y una resistencia que están en paralelo. Por tanto, tengo que calcular sus valores de reactancia. Obviamente la resistencia ya lo tiene, pero el condensador no. Entonces tenemos que el condensador 1 vale 100 microfaradios. Entonces podemos decir 1 partido en 2pi por 50 por 100 por 10 a la menos 6. Y eso tiene un valor de reactancia de, esta es la misma fórmula, 100 10 a la menos 6, 31.83 ohms, 31,83 ohms, siendo la impedancia en esa rama, vamos a llamarlo un Z2, 0 menos J 31,83.
Y luego teníamos en la otra rama una resistencia pura, por tanto su valor en complejo, que sería la Z3, sería de 220 más J0. Entonces, como esos dos se encuentran en paralelo, tengo que Z2 está en paralelo con Z3. Por tanto, tengo que aplicar la fórmula que me dice que tengo que multiplicar Z2 con Z3 y abajo sumar Z2 con Z3. Como ya deben estar anticipando, para poder hacer la operación de arriba necesito tener los valores rectangulares en su correspondiente valor polar. En este caso es fácil deducir que aquí simplemente voy a tener la raíz de 31,83 y obviamente va a ser lo mismo, 31,83, con un ángulo de desfase de menos 90 grados, ya que los condensadores producen un desfase de menos 90 grados. Y la resistencia en polar es simplemente su valor resistivo con un ángulo de fase de 0 grados. Entonces, Z2 arriba tenemos 31,83, un ángulo de menos 90 grados por 220 con un ángulo de 0 grados. Y abajo podemos hacer la suma de rectangulares directamente. O sea, Z2, que es 0 menos J 31,83 más 220 más J0. Arriba nos queda 31,83 por 220, 73.003,26, 73.003,26 con un ángulo de menos 90. Y abajo nos queda 220 menos J 31,83. Nuevamente, la operación requiere que esta impedancia se pase a polar utilizando la fórmula que ustedes ya conocen: 220 al cuadrado más menos 31,83 al cuadrado, y eso es raíz de 220 al cuadrado más menos 31,83 al cuadrado, 222,29, 222,29, y el ángulo es la tangente a la menos 1 de menos 31,83 partido en 220, lo cual nos da menos 31,83 dividido en 220 nos entrega un ángulo de menos 8,23 grados, menos 8,23 grados. Bien, entonces esta operación ahora se puede realizar, ya que la división de polares es mucho más fácil que la división de rectangulares. Entonces tenemos 73,003,26, un ángulo de menos 90, y 222,29 con ángulo de menos 8,23. Entonces 73.003,26
dividido en 222.29, nos queda 328.41, 328.41, y la resta de los ángulos sería menos 90 menos 8.23, un ángulo de 81.77. Perdón, lo voy a poner acá mejor. 328.41, un ángulo de menos 81.77. Listo. Esto vendría siendo la impedancia equivalente 1 que se formó del paralelo entre esa resistencia y ese condensador. Bien, entonces ahora lo que tenemos es un circuito con una impedancia inicial y ahora esta impedancia equivalente 1, que es la suma de la resistencia con el condensador. Esta impedancia ya la habíamos calculado y habíamos dicho que su valor era de 10 menos J67.63, o sea 10 menos J67.73, y tenemos nuestra impedancia equivalente de 328.41, 328,41 y un ángulo de 81.77 menos 81,77. Entonces, por tanto, ahora como tenemos una serie de impedancias, esta impedancia con esta se están sumando. Entonces, la manera más sencilla de sumar impedancia, o en este caso fasores, es su forma rectangular. Por tanto, este valor que está aquí tengo que transformarlo a rectangular. ¿Cómo lo hacemos eso? Recuerden que es el módulo 328.41 por el coseno del ángulo de desfase menos 81.77 para que nos entregue el valor real, la resistencia real, y 328.41 por el seno del ángulo de fase para que nos entregue la parte imaginaria. O sea, hagamos el ejercicio. 328.41 por el coseno de menos 81.77 se nos da un valor resistivo de 47.01, 47,01. Y ahora multiplicando el mismo módulo por el seno del mismo ángulo, 81.77, y tenemos el valor imaginario de menos J325,03, menos J325,03. Bien, este es el valor de la misma impedancia pero en rectangular. Entonces, por tanto, ahora necesitamos hacer la suma de los rectangulares correspondientes, y eso se hace usando la suma de complejo. Súper sencillo. 10 menos J67,73 más 47,01 menos J325,03. Entonces 10 más 47 es 61. ¿Era 0,1 o 6,1? Me confundí. Voy a comprobarlo. 328.41 por el coseno
menos 81.77, 4701, 0. Entonces 4701 más 10, 57,01, y las impedancias reales e imaginarias. La imaginaria entonces es menos 67.73 más menos 325,03, lo que nos da un valor de menos J 392,76, menos J 392,76. y aquí tenemos ya la impedancia total del circuito, la que podemos pasar a la forma polar para poder hacer el cálculo de la corriente. Entonces, raíz de 57,01 al cuadrado más 392,76 al cuadrado, y eso nos da un valor de se me fue el color, raíz de 57.01 al cuadrado más menos 392.76 al cuadrado, 396,88, 396,88, y el ángulo vendría siendo 57,01. Tenemos un ángulo de tangente a la menos 1, 392.76 dividido en 57.01, se nos da un valor de, o sea, un ángulo de menos 81.74, 74 grados. Bien, entonces ahora ya estamos en condiciones de poder calcular la corriente, teniendo en consideración el voltaje, un ángulo de 0 grados, dividido en esta impedancia con su respectivo ángulo de desfase, y esa división nos está dando 220 dividido en 396.88, un valor de 554.32 miliamperes, 554,32 miliamperes con un ángulo de 81,74. Para los que se pregunten por qué pasa de negativo a positivo, es porque yo estoy restando 0, ese ángulo, menos el ángulo de abajo, y menos por menos, más, por tanto el ángulo negativo pasa a ser positivo. De esa manera se resuelven los circuitos RC, y obviamente pueden calcular voltaje en cada elemento, tomando en consideración las reglas de circuitos mixtos y la ley de Ohm. Gracias, chiquillos.